Buenas noches, 21 de febrero del año 2023, son las 12:40 de la madrugada. Yo creo que esto va a ser como tipo reacción, porque no lo había leído, pero me pareció interesante. Vamos a leer aquí historias fantásticas del ajedrez. El Sultán Khan, el esclavo. Me suena mucho Sultán Khan, partida del Sultán Khan. Pero dice aquí el esclavo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer historias fantásticas del ajedrez y comenzamos. El caso de Mister, debe ser, Sultán Khan, es único en la historia del ajedrez, como una novela de fantasía o un capítulo fantástico de las mil y una noches. De las mil y una noches, esa novela me la leí completica y tenía más de 1000 páginas, por cierto. Muy interesante cómo iban entreteniendo al sultán, que por no aplicar la pena de muerte con la que le estaba contando las historias, prefería que le siguieran hablando una y otra vez las historias, las anécdotas muy interesantes de ese libro. Pero bueno, vamos a leer el caso de Mr. Sultan Khan. Es único en la historia del ajedrez, repito, como una novela de fantasía, un capítulo fantástico de las mil y una noches. Sultán Khan, un esclavo analfabeto, no sabía nada de esto, con un muy mal inglés, aprendió los movimientos del ajedrez gracias a su amo, las cosas como eran en aquellos tiempos, así lo llamaban, Sultán Khan, al millonario coronel Nabad Sir Umar, su amo, pues. Su amo era el millonario coronel Nabad Sir Umar. Sir Umar. Sultán demostró un talento natural y fue ganador del Campeonato Nacional de la India en 1928. Viajó en calidad de sirviente a Inglaterra, acompañando a su amo, el coronel Nawaz Sir Umar Aya Khan. En 1929, 1932 y 1933, qué cosa tan increíble, siendo un sirviente, un esclavo, se coronó campeón del Imperio Británico, impactando a la elitesca sociedad británica, vamos a llamarlo así. Participó además en torneos internacionales y en 3 Olimpiadas como primer tablero de Gran Bretaña. Esto es un caso único de un esclavo, de un sirviente, ser el mejor jugador de Inglaterra del 1929, 1932, 1933. Y primer tablero en los torneos internacionales y en 3 Olimpiadas, ¿no? Por Gran Bretaña, por Inglaterra. Por Inglaterra. Sultán derrotó a grandes estrellas del ajedrez mundial. Le ganó a Capablanca, a Maroczy, al húngaro, a Yates, creo que es de Inglaterra, norteamericano creo que era, a Bogolyubov, a Kohl, a Semic, el alemán, y se llegó a colocar entre los 10 mejores ajedrecistas del mundo, sin jamás haber estudiado ajedrez. Talento puro y natural. Después de una carrera meteórica en Europa, volvió a su país, a la India, ¿no? Siguiendo los pasos de su propietario. Y todavía era esclavo con tantas hazañas y tantos logros, y merecía su libertad, en verdad. Cuando regresó a la India, venció en un match individual a B.K. Kadiklar, que solo logró empatarle una partida de un total de 10. Se retiró completamente del ajedrez y el coronel Navar Sir Umar le concedió la libertad a él y a su prometida, que también jugaba ajedrez. Para que pudieran prosperar, les regaló una granja. Sultán Khan
Murió 3 décadas después, en 1966. Si hubiera quedado en Europa, hubiera sido mucho mejor, ¿no? Pero lo regresaron a la India y le regalaron una granja. Bueno, habrá vivido tranquilo en esa granja. Fíjense este caso, es el único caso real que conozco de un ser humano que gana su libertad jugando al ajedrez, siendo un esclavo. Sus descendientes todavía administran la granja familiar que le regalara Sir Umar a Sultán Khan. En la actualidad se encuentra en territorio de Pakistán, porque la India se dividió por una guerra religiosa entre los hinduistas y los musulmanes y se quedó del lado de Pakistán. Bueno, si me hubieran contado de que un esclavo lo hubiera logrado en los Estados Unidos, hubiera sido increíble también. Aquí hay un comentario que lo vamos a leer de una persona aquí. Vamos a leer qué decía. Conocía la historia de este gran jugador, pero él no cree que no estudiaba ajedrez. Por un lado, porque los tratados sobre ajedrez de aquel entonces estaban por debajo de cualquier aficionado actual. Así que estrictamente hablando, en aquel tiempo nadie estudiaba. Por supuesto que había publicaciones de partidas y algún tratado, pero por debajo del nivel de esos jugadores. Vi tampoco me parece creíble que un campeón de aquel entonces enorme imperio británico no supiese apuntar o leer las partidas de sus rivales. Yo no sé nada de Rosso y ya de niño podía leer sin problema las partidas de ajedrez escritas en cirílico. Fue bastante crítico este señor, ¿no? Le respondieron dos personas aquí. Vamos a ver qué. Vamos a ver si sale. Talento natural. Puede que haya aprendido lo básico para anotar partidas, pero vale la pena recordar que no vivía en un mundo como el de hoy. Vivía en la India y era esclavo. Incluso si aprendió a leer y escribir fue de grande, donde la capacidad de aprendizaje se resiente mucho. Pero era un jugador maravilloso. Ajá. Eh, bueno, dicen que era analfabeto, pero seguramente aprendió a anotar partidas, a estudiar partidas de planilla, tenía un talento sobresaliente y no hay que restarle méritos a los logros del Sultán Khan, en verdad. Yo creo que es, según mi reacción de estar leyendo esta lectura, el caso más emblemático, el caso más impresionante, vamos a llamarlo con esa palabra, de superación personal, de ser un simple sirviente de un esclavo analfabeto prácticamente, sin tener muchos estudios, a convertirse el mejor jugador de Inglaterra en 1929, 1932, 1933, de representar a Inglaterra 3 veces en Olimpiadas, de ganar el campeonato británico. Yo creo que es excepcional. Y sí he visto partidas de Sultán Khan, pero es excepcional. No conocía esta historia. Cuando yo leo lo de Sultán, yo me imaginaba que era una persona con una posición, un estatus en la sociedad de la India sobresaliente, y no, era esclavo o un sirviente de un coronel que, dado su talento y a sus logros, logró su libertad, tanto él como su prometida, como su esposa, y le regalan una granja allá en la India donde él la trabajó, y los descendientes de Sultán Khan todavía hoy en día en Pakistán la siguen trabajando. Pero es fascinante, en verdad, fascinante la superación
Me imagino que en esos países orientales como la India, China, en el oriente del país, en el oriente del mundo, pudiéramos decir que la concentración, la meditación profunda, cultural de esos países, de esas razas, era sobresaliente, en verdad, muy metódicos, meticulosos, no tan emocionales, tan explosivos, tan agitados como en Occidente, sino que eran muy tranquilos, muy serenos. Y ese equilibrio es donde radica su fuerza, su poder. Y a lograr, bueno, dominar todo un país como Inglaterra, viniendo desde la India, un país prácticamente colonizado por el Imperio Británico, siendo un extranjero en un mundo de blancos, el orgullo imagínense el orgullo inglés, con esos aires de superioridad, de conquistar el mundo y todo eso. Viene una persona de la India y sobresale y gana torneos y se convierte en el primer tablero de ese país. Es en verdad un caso impresionante de superación. De mi parte, yo nunca había leído que es de la posición social más baja que puede tener un ser humano, que es la esclavitud. Imagínense una posición más baja que ser un esclavo o ser un sirviente, analfabeto, que más bien no les enseñan a leer y escribir como he leído en la sociedad norteamericana de los esclavos, porque al saber escribir y al saber leer, cultivan su intelecto, su conocimiento y pueden revelarse y pueden aprender sobre los derechos humanos y esas cosas. Por eso es que tratan de mantenerlos lo más aislados posibles del conocimiento. Y este hombre de una forma u otra logró tener acceso, en cierto modo, al conocimiento en ajedrez. Y se cultivó de alguna manera, de tal forma que dominó el ajedrez de Inglaterra y participó en Olimpiadas, siendo el primer tablero de Inglaterra, una cosa impresionante. Si hubieran dado la libertad en Europa, él y su prometida, y hubiera hecho carrera allá en Inglaterra, y hubiera dejado más eh, logros y hubiera dejado más partidas brillantes para los libros, pero bueno, su amo se lo llevó nuevamente a la India, derrotando en la India al mejor de ese país y antes que la India se dividiera por la guerra, los problemas que hubo con Gandhi, el hinduismo, los musulmanes, diferencias absurdas de la teología, pero bueno, esos son problemas de ellos que nosotros no nos debemos meter en los problemas internos de cada país. Lo que sí nos interesa es que Sultán Khan terminó sus días tranquilo en su granja en Pakistán, libre por todo lo logrado, por todas las hazañas que hizo con el ajedrez y por méritos personales se ganó su libertad, tanto la de él como, tanto la de él como la de su prometida que le daba fuerza porque también jugaba al ajedrez y termina él viviendo en esa granja hasta 1966 en donde muere, fallece y quedan sus descendientes aún trabajando esa granja allá en Pakistán, en verdad. En cuanto a superación personal, yo jamás había leído una cosa parecida, en verdad. Sin complejos, sin lujos, sin facilidades. Como les digo, que hay más abajo de ser un sirviente o ser un esclavo. Y aún así destacarse en el mundo del ajedrez y ser campeón de un país. No, es que no hay ejemplo que se compare con algo así. De verdad que no. Lo que es la fuerza de voluntad, de superación personal de un hombre por ser grande en la historia, a lo que se dedicó
Y en verdad sí lo demostró y me siento contento y complacido de haber traído este caso al canal y para cada uno de ustedes. Bueno, estimados amigos, no hay más nada que alargar y yo voy a ver si coloco en la descripción el extracto, el escrito de lo que acabo de leer. Y si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like, un me gusta para saber que caló bien, que te gustó. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme, ayudarme a crecer en este tipo de trabajo, de ensayo, de exposiciones, por favor suscríbete. Te lo pido, por favor. Si quieres escribirme algo en la caja de comentarios, bienvenido sea, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos, como siempre les digo. Les habló Ernesto Rondón, en este caso. Algo sumamente impresionante de superación personal, nunca antes visto por mí. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 21 de febrero del 2023. Son las 2:56 de la madrugada. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos, en verdad.